El Evangelio de hoy, lunes 28 de agosto del 2023, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 13 al 22. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace el oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo está maldiciendo a aquellos que tienen este comportamiento, estos actos malévolos que tienen, pues aquí estamos viendo los maestros de la ley y fariseos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley y fariseos? Hombres instruidos, hombres que sabían de toda la religión, de todo lo que Dios a través de las escrituras manda que deben de hacer. Los que están bien instruidos deberían más de temer a Dios, porque saben lo que Dios manda y no utilizan las enseñanzas del Señor para favorecerse para un bien propio. Jesucristo, que conoce nuestros corazones, al igual que en aquellos tiempos que veía sus corazones de los maestros de la ley y los fariseos y les decía sin temor, sin nada, les decía de frente, y por eso los maestros de la ley y fariseos le tenían odio, le tenían mucho fastidio la presencia del Señor, porque decían pues que Él cómo nos se atreve a decirnos si Él no es nadie, pero no sabían que estaban ante el mismo Hijo de Dios que les estaba hablando lo que eran verdaderamente, porque ellos pues atraían a muchas gentes para que se convirtieran, para que dejen el pecado, y al final pues ¿qué hacían? ¿Cómo hacían en estos tiempos en la actualidad? ¿Quiénes hacen que piden un diezmo, cantidades fuertes de dinero para poder decir a la gente, si no das tu diezmo te vas al infierno, te vas, pues el Señor te va a hacer que tú no tengas su bendición? Y muchas blasfemias y mentiras que hacen a las personas creyentes llenos de fe para que puedan dar cantidades de dinero, y ellos favoreciéndose, enriqueciéndose, cuando esas ofrendas son para las viudas, para los necesitados verdaderamente que necesitan, no para poderse hacerse de esos bienes materiales para que ellos se enriquezcan. Jesucristo aborrece esas clases de actitudes como los que actuaban los fariseos y maestros de la ley, que se aprovechaban de la fe de las personas, porque ahí Jesucristo mismo lo está diciendo. Hipócritas, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, porque ustedes cierran a la gente el reino de los cielos,
Por eso hay mucha gente que no quiere asistir muchas veces a la casa de Dios. Porque hay mucha gente que también se deja incautar. Si saben que las Escrituras lo que dice, la palabra del Señor es hacer siempre el bien. Si vemos a una persona que está dentro de la casa de Dios y actúa todo lo contrario, denunciarlo. No hacer caso sus actos de ellos y hacer lo que ellos piden. Orar mucho por sus almas. Porque Dios no quiera que en ese momento el Señor, que es Dios de vida, pide su vida de esa persona y esta persona se pudrirá en el infierno por hacer tantas cosas malas, horrorosas. Por eso Jesucristo, al hablar con la verdad, muchos de aquellos tiempos, como los maestros de la ley y fariseos, buscaban la manera de cómo matarlo, de cómo arrestarlo primero, porque así trabajan los planes del maligno. Hacen todo, hostigan, persiguen, calumnian, difaman, silencian a las personas para que no continúen hablando con la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Sin Él no hallaremos luz en nuestra vida. Jesucristo nos ama, pero no nuestro pecado. Recordéis que el pecado Jesucristo lo ha vencido, que es el mismo demonio, el mismo maligno. Por eso Jesucristo habla de que los maestros de la ley cierran a la gente el reino de los cielos y Jesucristo es el reino de los cielos. Él nos abre la puerta del cielo. Y ahí a Jesucristo mismo les habla a los maestros de la ley y fariseos y a aquellos que se comportan en estos tiempos de hoy, que están, pues, son administradores de la casa de Dios, que ellos no entran, dice, ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, porque ellos recorren mar y tierra para traer a un pagano, o sea, un pecador, para que se convierta, y está convertido y lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes, o sea, mucho peor que ellos con sus actos los hacen. Vemos cuántas cosas malas. Yo como creyente católica, también públicamente detesto muchas cosas. Por eso oro por sus almas de estas personas que están dentro de la iglesia, la casa de Dios. Por eso nosotros, perseverantes, estemos atentos, lo que no agrada a los ojos de Dios, denunciarlo. Porque ellos deben de hacer la voluntad de Dios, no hacer cosas que no está bien. Pero la casa de Dios es santa, por lo tanto yo persevero, porque esa es la casa de Dios, donde está mi Dios vivo, mi Dios de amor, mi Dios de misericordia. El mal quiere meterse de mil formas para destruir la casa de Dios, pero no podrá. Por eso nosotros somos luz del mundo por medio de Jesucristo, los bautizados, los que amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, como San Agustín, que hoy recordamos. San Agustín amaba mucho el corazón de Jesucristo, de él ardía de amor y cumplía como el Señor le mandaba. Él también era un hombre que también era filósofo, era pues un hombre que había estudiado bastante. Él no creía en todo lo que, en todos sus consagrados sacerdotes del Señor que había puesto a muchos. Él no creía, él llevaba una vida liberal, una vida libertina, una vida pagana, pero su madre oraba mucho por San Agustín. Pedía mucho, por eso nosotros hoy recordamos a San Agustín de Nipona. Él es pues un obispo que llegó a hacer grandes obras, porque en su corazón emanaba el amor de Jesucristo.
Nosotros debemos de ser guías para los demás, luz para los demás, no ser guías ciegos, como Jesucristo está hablando de estos que se comportan con estas actitudes de maestros de la ley y fariseos, porque Jesucristo dice, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar? Que es santa la ofrenda. Nosotros debemos recordar lo que nos ha enseñado Jesucristo, lo que es santo. Él es santo y el templo es santo. No lo hagamos de nuestras impurezas, que Jesucristo destruye y lo ha destruido al mal. Nosotros podremos hacer cosas ocultas, pero Jesucristo lo pone al descubierto. Por eso nosotros somos linternas, lámparas, luz para la Iglesia Santa Católica. Y debemos denunciar todo lo malo que hacen aquellos que se comportan como los maestros de la ley y fariseos. Porque cuando el que jura por el templo, jura por él, por Dios que habita en el templo. Amén.